Buen día a todos y todas. En este video estaré explicando las partes del discurso, basándome en el tercer capítulo del libro Palabra y Poder, Manual del Discurso Político, escrito por Yolanda Meyenberg y José Antonio Lugo. El objetivo del discurso es persuadir a la audiencia. El orador debe conseguir que al final de la audiencia comparta la misma empatía con la causa que él está defendiendo. Esto va a depender de quién lo emite, de la carga emotiva que contenga y de la evidencia lógica de la que hace uso. El discurso, a pesar de tener muchas ventajas, tiene una desventaja muy grande: es espontáneo, pues no puede volverse a leer como un lector lo haría en un libro. Es por eso que el emisor del discurso tiene la tarea de incorporar contraargumentos de su postura y refutarlos, pues según la experiencia, los auditorios se convencerán más fácilmente si escuchan ambos lados de la controversia. Ahora bien, sabemos que para realizar un discurso no existe una fórmula perfecta, pero sí un patrón que da cierta flexibilidad para que no todos los discursos sean iguales. Las partes del discurso son el inicio, el tema principal o tesis, el cuerpo del discurso y el cierre. Entonces, en primer lugar tenemos el inicio. Lo primero que se debe hacer es preguntarse el tono de la introducción. ¿Será formal o informal? En caso de que sea formal, se dirige al nombre directamente. Por ejemplo, Dr. Juan Jiménez, director de la Universidad X. Un ejemplo. En estos casos es muy importante cerciorarse que los datos sean correctos. Sin embargo, actualmente se considera anticuado comenzar así. Es preferible un buenos días, señores y señoras, o amigos y amigas. Es aquí cuando se debe buscar establecer este campo de empatía entre el emisor y el receptor. O sea, preparar el terreno para lo que se quiere decir después. Esto tiene que ser trabajado con mucho cuidado porque puede producirse el efecto contrario del que se busca. Existen distintas maneras en las que se puede iniciar un discurso, las cuales son: 1, mostrando o diciendo algo novedoso; 2, haciendo un énfasis dramático; 3, realizar una pregunta a la audiencia; 4, decir una cita o una efeméride. Otra de las cosas importantes, aparte de citar una efeméride o algo así, son las referencias de distinta índole. Por ejemplo, la ubicación, situaciones personales, frases sacadas de la literatura, algún cumplido o reconocimiento. Hacer que el día en el que se dice el discurso sea un día especial. Incluso mostrar sorpresa o suspenso. Es importante que en el momento en el que se empiece el discurso sea suavemente. O sea, introducir el tema suavemente. Ya que se haya iniciado el discurso, ahora sí se va a exponer el tema central. Esto únicamente en 1 o 2 oraciones. Después de haber hecho esto, pasamos a la construcción del cuerpo del discurso. En esta parte se deben desarrollar de 2 a 5 ideas principales para apoyar la tesis que se esté ocupando, con el fin de que la audiencia sepa cuál es el punto tratado y que al final logre identificar cuántos puntos fueron presentados y qué ideas fueron expresadas. Hay varios elementos que se deben considerar durante el cuerpo del discurso. Uno de ellos son los datos. Estos son necesarios para sustentar ideas de manera efectiva. Es por eso que es importante proporcionar suficientes ejemplos, ilustraciones, analogías, estadísticas o citas, para que el auditorio piense que lo que el orador está diciendo es razonable. Otro elemento es el tiempo. Esto consiste en que los hechos estén agrupados cronológicamente. Luego está el espacio, en donde los puntos se pueden exponer, agrupándolos dependiendo del espacio o lugar geográfico. Todo con el fin de llevar un orden. La otra es la enumeración. O sea, ordenar según el grado de importancia, o como fórmula o clasificación. Otro es problema-solución. Esto quiere decir
que se debe organizar los argumentos mediante una estrategia de presentación de un problema con una solución, pues esto hace que el auditorio siga de manera muy fácil el discurso. Por último, están las transiciones. Estas se deben ocupar para lograr que el auditorio siga las ideas del discurso con facilidad. Estas transiciones pueden ser pero, cambiando de tema, ahora bien, por ello, etc. Esta parte del discurso debe contener información dura. Es aquí donde se muestran los datos, etc. Pero igual que la introducción y en sí, en todo el discurso, se debe ser muy cauteloso, pues se debe dar esta información dura, sin que la audiencia se ofenda o se aburra. Se debe seleccionar información útil. O sea, ¿qué información es la que realmente queremos dar a conocer? Porque si se dan datos que no son relevantes, se puede perder el objetivo del discurso. A lo largo del cuerpo, todo debe ser preciso para que la audiencia en el cierre pueda presentar sus conclusiones. Es esencial tomar en cuenta que no se debe menospreciar esta parte del discurso, pues es aquí cuando el emisor demostrará que sabe lo que está diciendo. Y por último está el cierre de discurso. Para realizar el cierre de este hay distintas maneras de hacerlo. Cuando se está en el cierre, el ritmo debe ser particular. Un mal final puede echar a perder todo el trabajo realizado anteriormente. Es por eso que se debe prestar mucha atención a cómo se realiza. A continuación, mencionaré las formas de cómo se puede concluir el discurso. La primera es el cierre de resumen. Esto es cuando el emisor desea recapitular los puntos más importantes del discurso. La segunda es el cierre de empaque. Sucede cuando el emisor cierra el círculo y vuelve a articular en una conclusión la tesis y todos o alguno de los temas presentados en el discurso. El tercero es el cierre de referencia, que es cuando el emisor hace uso de una referencia sobre la fecha, el evento o el tema del discurso. La cuarta puede ser el llamado o interpelación directa. Esto es cuando el emisor pide al auditorio que emprenda una acción específica, o sea, imponerles un reto que consiste en establecer qué es lo que sigue después de lo que se ha dicho y cómo se convoca a hacer a la audiencia esto. Una quinta forma es el cierre de ilustración. Esto sucede cuando se termina con una historia. La sexta es el cierre de tesis. Esto es cuando se retoma el argumento principal o la tesis. La penúltima manera es el cierre inspiracional. Esto se refiere a cuando el emisor hace uso de una locución conmovedora, poema o una cita. Esta puede ser un final muy sólido. La última es el cierre con una cita o una efeméride, que básicamente es eso, cerrar con una cita. Las conclusiones deben ser cortas, pues si no puede echar a perder toda la impresión positiva de un buen discurso. Y bueno, básicamente este es el patrón que nos comparte Yolanda y José en su texto. Tenemos que tener muy presente que para poder realizar un buen discurso debemos tener cuidado en la construcción de cada parte. Esto pues para lograr el objetivo del discurso, que es persuadir. Espero haya quedado clara mi explicación. Hasta luego.